Hola a todos, yo voy a hablar de este tema muy importante que son los medicamentos y nuestra especialidad, la gastroenterología. Para ello voy a hablar sobre las consideraciones sobre el uso clínico y efectos adversos de algunos fármacos de uso frecuente, como son los inhibidores de la bomba de protones o los IBP, los antiácidos y los procinéticos. Para comenzar, vamos a hablar un poco primero de procinéticos, que son fármacos que estimulan la motilidad, y también fármacos que se usan para enfermedades relacionadas al ácido, como los antiácidos, los alginatos, los antagonistas de receptor de histamina y los IBPs. En primer lugar, vamos a ver un poco de la motilidad. La motilidad es una de las funciones de nuestro tubo digestivo, junto con la secreción de sustancias, con la absorción. ¿Y qué hace la motilidad? La motilidad es la que logra la propulsión a través del tracto gastrointestinal. Además, permite mezclar el contenido con secreciones digestivas y exponer a mayor superficie de absorción. También facilita el almacenamiento temporal en algunas regiones y previene los movimientos retrógrados de una región a otra región. También favorece la eliminación de residuos, que lo vemos por las reposiciones. Entonces, en este contexto, nosotros fármacos que estimulan la motilidad son los procinéticos, que son fármacos diseñados para este fin. Además, amplifican y coordinan las contracciones del músculo liso. Tienen múltiples mecanismos de acción y actúan a diferentes niveles. Hay algunos que actúan más a nivel gástrico, otros más a nivel colónico, y tienen distintas indicaciones y se pueden usar para una amplia gama de patologías, como la gastroparesia, por ejemplo, el estreñimiento crónico, dentro de otros. Ahora, cuando hablamos de procinéticos, existen múltiples mecanismos de acción. En esta bibliografía que les pongo acá, se detallan distintos mecanismos de acción y los distintos representantes de estos fármacos. ¿Qué mecanismos de acción conocemos? Tenemos antagonistas del receptor de la dopamina, agonistas del receptor de serotonina, el 5-HT4, inhibidores de la colinesterasa, agonistas de la grelina, agonistas de la motilina y agonistas del receptor muscarínico. Ahora, ¿qué representantes tenemos de cada uno de estos mecanismos de acción? Y los vemos a continuación. En negrita tengo los que más usamos de estos mecanismos de acción en nuestro medio. Primero tenemos los inhibidores de la colinesterasa. Tenemos la pidostigmina, que los neurólogos lo usan para patologías como la miastenia gravis. Tenemos la neostigmina, que es de un uso hospitalario. Tenemos la acotiamida. Agonistas del receptor de serotonina, el 5-HT4, el prucalopide, el TH2 y el mosapride. Dentro de estos, el prucalopide es el que usamos dentro de nuestro medio. Antagonistas del receptor de dopamina, tenemos la metoclopramida, la domperidona, el itopride y el levosulpiride. Agonistas de la grelina, como la relamorelina. Agonistas de la motilina, que son la eritromicina, que es un antibiótico, ¿cierto?, que usamos como un macrólido. Y el mitemcinal. Y también tenemos agonistas del receptor muscarínico, como el betanecol. Ahora me voy a referir a estos fármacos que están en negrita. Y para partir voy a hablar de inhibidores de la colinesterasa, dentro de ellos la neostigmina. La neostigmina es un fármaco que usamos en un setting hospitalario. ¿Y en qué pacientes le consideramos su uso? Son en pacientes que tienen estas pseudoobstrucciones agudas, colónicas, que es denominado como el síndrome de Guillain. Y estos pacientes muchas veces son pacientes postoperados, pacientes que tienen más de 65 años, o pacientes añosos, pacientes con múltiples comorbilidades. Y el uso de la neostigmina hay que saber usarlo, porque se asocia a algunos efectos adversos. Ya, para el síndrome de Guillain, la neostigmina tiene alta efectividad. Hay reportes que rondan alrededor del 90% de efectividad para que se produzca o deposiciones o el paso de gases por ano. Y esto sí hay que saber usarlo, porque dentro de los efectos adversos que podemos ver son la bradicardia, la cialorrea, vómitos, dolor abdominal. Y esto hace que este fármaco tenga que pasarse en una unidad monitorizada. Tenemos que vigilar la frecuencia cardíaca de estos pacientes, porque muchas veces pueden ser bradicardia sintomática. El uso de la neostigmina tiene que ser se usan de manera endovenosa en bolo o en infusión continua, y muchas veces lo usamos cuando el paciente que tiene síndrome de Guillain no mejora, luego de hacer algunas medidas como correctivas, como corregir patologías del medio interno, sacar fármacos que pueden promover esto. Y ya en casos que el paciente no vaya respondiendo, tenemos que considerar el uso de la neostigmina, pero como digo, hay que saber usarla, tiene que usarla en una unidad monitorizada. Cambiando de familia, voy a hablar de agonistas del receptor 5-HT4. Dentro de ellos que usamos en nuestro medio, en un setting más ambulatorio, es el prucalopride,
Este fármaco fue aprobado para el uso de estreñimiento crónico, de constipación crónica, y es altamente un agonista del receptor 5-HT4 y altamente selectivo para este receptor. Ahora, tiene la ventaja que también ha sido estudiado en personas mayores de 65 años y tiene un perfil de seguridad también en este subgrupo de pacientes. Y también, además del estreñimiento crónico, hay reportes de su beneficio en gastroparesia. Ya muchas veces los pacientes con gastroparesia que no responden a otros prokinéticos podemos cambiar a propionidine y pueden tener una respuesta. Otros usos que uno puede considerar son en pacientes con estreñimiento nocivo por opioides, en pacientes con SIPO, en pacientes con daño medular que se asocian a estreñimiento, uno podría considerar su uso. Ahora, ¿qué limita el uso del procalopide? Muchas veces los efectos adversos son las cefaleas, náuseas y algunos pacientes pueden cursar con diarrea. Muchos de estos efectos adversos son transitorios y hay un warning sobre una precaución en pacientes que tienen antecedentes de depresión o ideación suicida, que hay que tener precaución si aparecen estas sintomatologías en el uso de estos fármacos como el procalopide. En general, muchas veces partimos con 1 o 2 miligramos y esa es la dosis que usamos de procalopide. Ahora, cambiando de familia, vamos a hablar de los antagonistas del receptor de dopamina. En primer lugar voy a hablar de la metoclopramida, que es un fármaco que es ampliamente usado en nuestro país. Tiene presentaciones orales, también endovenosas. Y este es un receptor, un bloqueador del receptor de dopamina D2, 5-HT3 en el cerebro, y también un bloqueador del receptor D2 a nivel del tubo gastrointestinal. Además es un agonista del receptor 5-HT4. Y tiene un efecto antiemético central y también un efecto procinético. Ahora, una de las preocupaciones del uso de metoclopramida son los efectos adversos. Y dentro de ellos, uno de los mayores de preocupación es los efectos adversos neurológicos, dentro de los que tenemos desórdenes piramidales y uno de los más temidos es la discinesia tardía, el cual puede ser potencialmente irreversible y tiene más riesgo en las personas mayores, mujeres y los que usan un largo tiempo, por meses o años. Ya, entonces hay que saber usarlo, hay que estar atento a estos síntomas y hay que usarlo por el tiempo que corresponde y en la menor dosis de efectividad posible. Otros efectos adversos tenemos la hiperprolactinemia y la galactorrea y también hay reportes de efectos adversos cardiovasculares. Ahora, otro fármaco que usamos que tiene este mismo mecanismo de acción, también bloqueador del receptor de la dopamina, es la domperidona. Esta diferencia de la metoclopramida no realiza la barrera hematocefálica, tiene un efecto más periférico, tiene indicaciones en gasto, parece en dispepsia funcional también. Y acá, uno de los efectos adversos de preocupación que limita, por ejemplo, el uso en algunos países del mundo, son los efectos adversos cardiovasculares. Y dentro de ellos son efectos adversos como la prolongación del QT, también la torsada de las puntas, hay reportes de muerte súbita, y hay que tener precaución especialmente en mayores de 60 años. También otros efectos adversos son la serostomía, la cefalea, la ginecomastia. Y dentro de los efectos cardiovasculares, un punto que me gustaría comentar es que se ha visto principalmente en pacientes que usan dosis mayores a 30 miligramos al día. Entonces, ojalá no pasarse esa dosis y también, como lo hablamos, es usar la menor dosis efectiva posible y que el paciente tenga indicación de su uso. O sea, ojalá máximo 30 miligramos por día, que me refiero a 10 miligramos cada 8 horas, que así lo usamos, son comprimidos muchas veces de 10 miligramos. Ahora, otro fármaco que tenemos este grupo de mecanismos de acción es el sulpiride. Este es un enantiómero del sulpiride, tiene propiedades antieméticas y procinéticas y también tiene un rol en tratamiento de la depresión y la psicosis. Tiene un uso en dispersia funcional y gastroparesia y dentro de los efectos adversos, este es una antagonista del receptor D2 en el área postrema del sistema nervioso central y puede tener efectos adversos a nivel de la somnolencia, galactorrea y fatiga. No hay clara asociación con arritmias mayores, a diferencia de la domperidona, y también, como tiene un efecto a nivel central, podría tener algunos efectos extrapiramidales. Si bien muchos estudios no lo han mostrado, no hay muchos reportes de estos efectos adversos, pero podrían tener potencial porque tiene su efecto a nivel central. Ahora, en este esquema resumo también otros mecanismos de acción de procinéticos. Ahí está, por ejemplo, el nivel de la poliesterasa que ya hablamos, los agonistas de la grelina, del receptor de grelina, agonistas del receptor de motilina que pueden revisar en sus casas. Y lo mismo acá, agonistas del receptor muscarínico, los agonistas del receptor 5-HT4 y los antagonistas del receptor de dopamina, que lo pueden revisar
para ver otros fármacos de cada uno de estos grupos de mecanismos de acción. Ahora, vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar sobre las enfermedades relacionadas al ácido. Dentro de ellos voy a hablar sobre los antiácidos, los alginatos, los antagonistas de efecto de histamina y los IDPs. Ahora, para entender un poquito la fisiología de la producción de ácido a nivel gástrico, recordemos que el ácido se produce a nivel de las células parietales y hay reguladores de la secreción del ácido. Ya tenemos algunos mediadores que estimulan la producción de ácido, dentro de los que tenemos la gastrina, la histamina, la acetilcolina, y también tenemos algunos reguladores que dificultan, o sea, que evitan la producción del ácido, como la somatostatina. Para la secreción de ácido a nivel gástrico tenemos la bomba de protones, ¿cierto?, que intercambia un protón por potasio, que es lo que vamos a ver a continuación. Acá tenemos la bomba de protones, ¿cierto?, que lo que hace es liberar protones al lumen gástrico y los intercambia por un potasio, por un ion de potasio, y esto usa ATP, o sea, usa energía. Y eso es lo que los inhibidores de la bomba de protones van a ir a inhibir. Ya son inhibidores de esta bomba, como su nombre lo indica. Ahora, para hablar de los fármacos relacionados al ácido, en primer lugar voy a hablar de los antiácidos. Y los antiácidos son fármacos que tienen una venta libre, muchas veces los pueden comprar en algunas farmacias los pacientes sin receta médica, y sirven para un alivio rápido y a corto plazo de la pirosis, ya, de estos síntomas. Ahora, hay distintas presentaciones, hay algunos que vienen en tableta, otros vienen en polvo efervescente, otros vienen en presentación líquida, y su función, como su nombre lo indica, es neutralizar el ácido. Ahora, ¿qué formulaciones tenemos de los antiácidos? Tenemos algunas con bicarbonato de sodio, ¿cierto?, que este neutraliza el ácido porque es una base. El carbonato de calcio. También tenemos presentaciones a nivel con aluminio y con magnesio, que pueden ser hidróxidos o carbonato. Estos son los que tenemos disponibles. Ahora, estos fármacos también pueden tener algunos efectos adversos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio puede predisponer a una alcalosis. También los fármacos que son con magnesio pueden generar diarrea. Y los antiácidos que son en base a aluminio pueden generar estreñimiento. Entonces, y estos tienen un curso de acción a corto plazo. O sea, muchas veces pasa el efecto dentro de un par de horas y el paciente a veces tiene que volver a tomar un antiácido porque no van a la causa de base. Ahora, otro mecanismo de acción que tenemos disponible para la patología relacionada al ácido como una enfermedad por reflujo gastroesofágico son los alginatos. ¿Ya? Los alginatos, como el nombre es parecido, alginatos vienen de las algas pardas. ¿Ya? Estos mecanismos de acción es un poco distinto y lo que hace es generar como una capa protectora que es muy útil en el manejo del bolsillo ácido. Y aquí le llamamos el bolsillo ácido, que es cuando una persona come, por ejemplo, parte del ácido neutralizado por la comida, pero en la parte superior del estómago queda un bolsillo con un pH bien ácido, y eso muchas veces está cerca de la unión gastroesofágica y genera molestias relacionadas al reflujo gastroesofágico. Por eso muchas veces los pacientes con reflujo gastroesofágico tienen molestias después de comer. Ahora, lo que hacen estos alginatos es muchas veces desplazan este bolsillo ácido, y también los alginatos que tenemos, que hay en venta en nuestro país, también se combinan con unos antiácidos también, ya como bicarbonato. Pueden ser compatibles en el embarazo y tienen la ventaja de que puede tener un uso postprandial. O sea, el paciente come, tiene síntomas de reflujo, molestia se puede comer y puede tomar alguno de estos alginatos. También tienen un beneficio a usarlo, por ejemplo, en la noche. Ya también se podrían usar. Ahora, otro mecanismo de acción, otra familia de fármacos, son los antagonistas del receptor de histamina. Dentro de ellos, pues, tenemos disponible la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nisatidina. ¿Ya? Muchos de estos están disponibles en nuestro país. Y lo que hacen, como vimos en los procesos que regulan la producción del ácido, estos compiten con el receptor de histamina a nivel de la célula parietal, que es un estimulante en la producción de ácido. Ahora, ¿qué se ha visto? Que estos fármacos tienen mejor para el tratamiento cuando se usan en doble dosis que en monodosis, pero tienen menor eficacia que los IVP, que vamos a ver a continuación. Entonces, muchas veces para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se usan básicamente cuando yo quiero bajar la terapia, una terapia step down, o a veces se pueden usar combinando con los IVP cuando hay algunos síntomas nocturnos. Ahora, ¿cuál es el problema de estos fármacos? A veces el problema es la taquifilaxia. O sea, quiere decir que el fármaco deja de hacer efecto luego de unos días de su uso. Hay algunos estudios que muestran que tienen taquifilaxia incluso
antes de los 7 días de uso, entonces eso limita un poco su utilidad porque después van perdiendo el efecto. Y en ese contexto, a veces se pueden usar como para síntomas intercurrentes solamente y como tienen menos efectividad que los IVP, han sido desplazados por estos fármacos. Ahora, respecto a los IVP, algunas consideraciones. Estos fármacos son prodrogas que requieren ser activados por ácido. Entonces eso es importante porque es importante saber cuándo hay que tomarse los IVP, que en general tiene que ser entre 30 minutos antes de una comida. Muchas veces lo usamos antes del desayuno, cuando usamos monodosis, y antes del desayuno y en la cena, cuando usamos en doble dosis. ¿Por qué? Porque si te lo tomas antes del desayuno, media hora antes, se tiene que absorber y después tiene que actuar cuando la bomba de protón esté produciendo ácido, y es cuando tiene mejor efectividad. Ahora, se ha visto que 2 veces al día tiene un mayor bloqueo de ácido en 24 horas que una vez al día, pero más de 2 veces al día como que el beneficio no es que mejore. ¿Ya? Y son mejores que los antagonistas del receptor de histamina para la esofagitis erosiva. Eso es importante. Ahora, la eficacia de los IVP no es al 100% dentro del primer día de uso, sino que después de algunos días de uso ya tienen más eficacia. ¿Cuáles son los IVP que tenemos disponibles? Son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, también otros que es el esomeprazol y también está el rabeprazol. Y acá vemos en la diapositiva también la potencia de estos distintos IVP, y muchas veces para ver la potencia vemos la dosis equivalente de omeprazol. Por ejemplo, 20 miligramos de omeprazol son equivalentes a 20 miligramos. Pantoprazol 20 miligramos sería como hablar de 4,5 miligramos de omeprazol. Lansoprazol 15 miligramos son como 13,5 omeprazol. Y ahí tenemos, por ejemplo, el omeprazol de 20, son como 32 miligramos de omeprazol. Ahora, ¿qué efectos adversos podemos tener con los IVP? Muchos de los estudios clínicos reportan algunos efectos menores, entre los que se incluyen la cefalea, el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, la diarrea o el estreñimiento, las flatulencias que se reportan en estudios clínicos. Y ahora, como son efectos adversos menores, muchas veces si se suspende el fármaco, estos efectos adversos ceden. ¿Y qué estrategia podemos usar? ¿Qué podemos usar cuando un paciente, por ejemplo, que requiere el uso de IVP por una esofagitis erosiva severa, reporta cefalea? A lo mejor podemos cambiar de IVP. Ya si está con omeprazol, cambia a esomeprazol o a lansoprazol y a lo mejor podría ceder estos síntomas. Ahora, existe también asociación del uso de IVP a múltiples efectos adversos. Si uno busca la literatura, existen estudios de asociación, que son estudios muchas veces observacionales, que han atribuido riesgo de los IVP a distintas patologías, como los efectos cardiovasculares, enfermedad renal, infección por biofilm difícil, infecciones entéricas, sobrecrecimiento bacteriano, PBE en pacientes con cirrosis, neumonía, demencia, fractura y osteoporosis, atrofia gástrica, cáncer gástrico, déficit de B12, hipomagnesemia, y son muchas veces que ustedes lo pueden ver que a veces salen en la prensa y los pacientes que llegan a la consulta hablando sobre estos efectos adversos del IVP. Y lo que quiero comentar respecto a esto, que muchos de estos efectos adversos que son hechos en estudios observacionales, no podemos hablar necesariamente de una causa y efecto, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno habla de que un fármaco produce un efecto adverso, ojalá debería cumplir algunos criterios. Y estos criterios están resumidos en los criterios de Bradford-Shea, que son 9 criterios que hablan, por ejemplo, de la proximidad biológica, ¿ya? También que hayan un efecto de dosis dependiente, por ejemplo, a mayor dosis, más efecto adverso. También la fuerza de la asociación, que eso es súper importante, porque muchos de los estudios observacionales tienen unos ORs de efectos adversos que son bajos, muchas veces menores a 2. Entonces no tienen una gran fuerza de la asociación. También la consistencia es otro de los criterios de Bradford-Shea. Y mientras más criterios de Bradford-Shea tengan estos estudios observacionales, quiere decir que hay más probabilidad de causa y efecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo muchas veces no puedo establecer causalidad solo por la asociación. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Un ejemplo es que los IVP pueden causar neumonía. Eso los estudios observacionales no muestran. Pero ahora, por ejemplo, el paciente que tiene neumonía puede ser un paciente que se le dejó el IVP porque tiene una tos crónica. Y a lo mejor la causa de la neumonía no es por el IVP, que se lo dejó pensando en ese manejo de tos crónica, sino que la misma tos, el paciente puede estar aspirando, por ejemplo, o puede tener alguna patología a nivel de la deglución que esté generando la tos, y eso llevará a la neumonía y no necesariamente el IVP. Entonces hay que saber bien
que asociación no es lo mismo que causalidad. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la hipomagnesemia. Estas son revisiones sistemáticas y metaanálisis que son de estudios observacionales, ¿ya? Que se ha visto que los IPP pueden aumentar el riesgo de hipomagnesemia, pero ahí tenemos el RR que es 1.44, pero al usar el corte de magnesio 1.8 se ha visto que no hay una relación significativa. Y estos estudios muchas veces lo que concluyen los autores que la asociación no es tan clara porque muchas veces hay heterogeneidad entre los estudios. Ahora, ¿qué sabemos de esto? Por ejemplo, la guía de enfermedad por reflujo del 2022 muestra que no hay datos suficientes para hacer una recomendación significativa para el monitoreo del magnesio en el uso crónico de los IRP. Pero por otro lado, la FDA establece que uno debe considerar medir niveles basales de magnesio en pacientes con uso crónico o usuarios de algunos fármacos que pueden ser de riesgo tener el magnesio bajo, como los usuarios de digoxina, por ejemplo. Y se recomienda muchas veces medir el magnesio de manera periódica. Eso recomienda la FDA. Entonces, como hemos visto, los estudios muestran algunos que no hay una asociación tan clara. Entonces, son importantes. ¿Y por qué me gustaría hablar de esto? Porque más recientemente, en 2019, se publicó un estudio bien grande, que fue un estudio muy bien hecho, que era para ver, era un estudio randomizado, o sea que tiene mejor calidad de la evidencia, que buscaba ver el efecto de los IMP, la seguridad del uso de los IMP. Y este estudio es un estudio que fueron casi 17.000, un poquito más de 17.500 pacientes que tenían una enfermedad coronaria estable o una enfermedad arterial periférica. Y estos pacientes se randomizaban a pantoprazol 40 miligramos o placebo. Y eran pacientes que además usaban o rivaroxaban 2 veces al día más aspirina, o rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día o aspirina 100. Y estos pacientes se siguieron en una mediana de 3 años. Y se vio la seguridad de los IDP buscando datos de neumonía, infección por clostridium difíciles, otras infecciones entéricas, fracturas, atrofia gástrica, enfermedad crónica, diabetes, EPOC, demencia, enfermedad cardiovascular, cáncer, hospitalizaciones y mortalidad por todas las causas cada 6 meses. ¿Y qué salió este estudio? Que la rama que estaba con el uso del pantoprazol, a diferencia del placebo, tenían un poco más de riesgo de infecciones entéricas. Ya era 1.4 versus el 1%, y esto lo da un OR de 1.33, que esto fue estadísticamente significativo. También se vio que hubo más infección por clostridioides difíciles, aproximadamente 2 veces más en el grupo del pantoprazol, pero hubo pocos eventos totales en el estudio. Fueron 3 eventos en total, entonces esto no dio una asociación significativa. Ahora, si bien este estudio de buena calidad mostró que los IVP tienen más efectos adversos, yo tampoco puedo concluir que no van a hacer ninguno de estos otros efectos adversos, porque fue un estudio que fue hecho solo a 3 años, y algunas de las condiciones que se buscó, como la atrofia gástrica, por ejemplo, o la desarrollo de cáncer, o la demencia, a lo mejor pueden necesitar más años para su desarrollo. Pero este estudio que tenemos de mejor calidad, que el efecto adverso que se demostró fue el de las infecciones entéricas. Ahora, sabemos que existen estudios de asociación de otros efectos adversos, ¿cierto? No implican necesariamente causalidad, pero es importante saber qué vamos a hacer con los pacientes con IVP. ¿Y qué vamos a hacer el paciente muchas veces que llega preguntando por estos efectos adversos? Entonces, una de las maneras de comunicarlo podemos decir que los IVP son terapias efectivas para algunas patologías como la enfermedad por reflujo y otras patologías. Estudios han mostrado asociación, que es lo mismo que causalidad, entre el uso crónico y efectos adversos múltiples, como los que hablamos recientemente. Los estudios pueden traer efectos, no son definitivos y no necesariamente establecen una relación causa-efecto. Recordemos los criterios de Darford-Hay, que nos ayudan un poco a tomar esa decisión de causa y efecto. Y los estudios de alta calidad, como el que les mostré recientemente, muestran que no tienen un aumento significativo de efectos adversos en este periodo de plazo, que fue hasta 3 años solamente en este estudio de calidad, salvo las infecciones entéricas. Eso lo podemos decir. Sin embargo, yo no tengo evidencia suficiente para decir a los pacientes que puedo excluir la posibilidad de los otros efectos adversos, porque falta un poco más de evidencia. Ahora, ¿qué se recomienda a los pacientes? Que tratar de descontinuar los IVP cuando no tengan indicación de IVP. O sea, muchos pacientes están usando IVP sin una indicación clara, y en esos pacientes yo debería tratar de descontinuarlo. Y no tanto por las preocupaciones por los efectos adversos, como dijimos, muchas veces son efectos adversos que son asociaciones, no necesariamente causalidades. Pero sí tenemos que tratar de descontinuarlos si es que no tienen indicación. Y ahora, ¿cuáles son las indicaciones del uso de IVP? Acá puse algunas, por ejemplo, que son indicaciones de mantenerlo por más de 8 semanas. Definitivamente, por ejemplo, está indicado a pacientes que tienen un esófago de Barrett,
o tiene una esofagititis erosiva severa como una grado C, o de Los Ángeles, ¿cierto? Que si suspende el IVP, puede recurrir en los pacientes que tienen estenosis péptica o síndrome de Zollinger-Ellison, ¿cierto? O también en pacientes con esofagititis eosinofílica que son respondedores IVP, se recomienda el uso crónico. Y también en algún subgrupo de pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Por ejemplo, pacientes que han tenido hemorragia digestiva previa, que son usuarios de AINES crónico, también uno podría considerar usarlo, o en prevención de progresión de fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, existen algunos usos condicionales de riesgo de uso del IVP, que son, por ejemplo, en pacientes que tienen que responden a IVP y tienen una enfermedad por reflujo o una endoscopía negativa, por ejemplo, y tienen síntomas de reflujo, la endoscopía sale normal, responden bien a IVP, uno puede tener un uso condicional de uso crónico. Hay estos pacientes ojalá preferir hacer un estudio de monitoreo del ácido, ¿cierto? O una pechimetría con impedancia, para ver si realmente tiene enfermedad por reflujo, y ello podría condicionar su uso crónico de IVP. Y así otras causas que tienen acá en la diapositiva. Ahora, ¿qué problema tenemos? Existe muchas veces una sobreprescripción de los IVP. Muchos pacientes están con IVP, se quedan a veces de la hospitalización, que se fueron con omeprazol y llegan a la consulta después y lo siguen usando por un tiempo muy prolongado sin una clara indicación, y eso puede reducir costos y también puede generar algunos efectos adversos que son como la infección enterítica que vimos recientemente, y podría generar algunos de los otros efectos adversos que hay asociación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que le llega un paciente a la consulta que está con IVP, tenemos que ver por qué lo está usando, si tiene la indicación de la prescripción, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un paciente que usó el IVP para tratar Helicobacter pylori y después lo siguió usando sin una clara indicación, ese paciente yo podría considerar descontinuarlo, porque no tiene una indicación por mal de uso crónico. Ahora, si no se tiene, como dijimos, una indicación distintiva, considerar descontinuarlo. Otra cosa que podemos hacer para bajar un poco la dosis de IVP, si se está dando doble dosis, podemos considerar bajar la monodosis en pacientes que no requiera. Por ejemplo, si hubo una prueba terapéutica por enfermedad por reflujo gastroesofágico en un paciente sin elementos de alarma, estaba tomando 2 veces al día, el IVP podría bajarlo una vez al día y ver cómo sigue, ¿ya? Y considerarlo descontinuar posteriormente. Ahora, una cosa que es muy importante que hay que educar en pacientes, son en pacientes que llevan usando crónicamente los IVP, al suspender los IVP pueden tener lo que se llama un rebrote del ácido, que puede haber una hipersecreción ácida y empezar con síntomas como síntomas de reflujo, síntomas dispépticos. Entonces, si el paciente lleva tomando mucho tiempo IVP sin una clara indicación y lo suspende el IVP, va a decir que puede empezar con síntomas, pero hay que explicarle estos síntomas al paciente. Estos síntomas pueden durar algunas semanas. Entonces, en este contexto, en este periodo, yo le puedo dejar algún antiácido, algún alginato, para manejo de estos síntomas intercurrentes en un paciente que claramente no tiene una indicación del uso de IVP. Y la opción que uno podría hacer, uno podría considerar un decalaje progresivo. Por ejemplo, si un paciente está con doble dosis, yo bajo monodosis, estoy un tiempo con monodosis, después lo puedo usar día por medio, y después haciendo un decalaje progresivo para que no tenga tanto estos síntomas de la hipersecreción ácida. Y acá una cosa importante es el trabajo en equipo. Muchas veces en un ámbito de atención primaria tenemos farmacéuticos, tenemos enfermeras especializadas que ven la consideración del fármaco y ellos pueden tener una alerta y nos pueden mostrar que el paciente a lo mejor está con IVP sin una clara indicación. Ya muchas veces se quedan después de una estadio hospitalaria, por ejemplo, y tenemos que considerar en estos pacientes que no tienen indicación suspenderlo. Ahora, para concluir un poco de lo que hablamos, en primer lugar, los procinéticos son fármacos que favorecen la motilidad digestiva, tienen múltiples mecanismos de acción y tienen efectos adversos que debemos conocer. Cada vez que nosotros recetamos un medicamento tenemos que saber cuáles son los efectos adversos. Ahora, respecto a mi IVP, se han asociado múltiples efectos adversos que no implican necesariamente causalidad, pero tenemos que usarlos solamente en pacientes que tengan indicación. En pacientes que no tengan indicación, tenemos que considerar la descontinuación. Y siempre debemos evaluar constantemente la indicación de IVP de nuestro paciente. Eso es súper importante. Muchas gracias y espero que les haya gustado la clase.